todos. Bueno, vídeo que he tenido que volver a realizar, pues me borró. Ya en otros vídeos lo cuento, ¿vale? Los problemas que he tenido con mi teléfono. Que se me han borrado muchísimos vídeos ya que tenía hechos desde primeros de año. Y los que se me han borrado, menos mal que lo tengo aquí anotado, puedo repetirlos, ¿de acuerdo? En mi Facebook lo tengo tal y como lo hice desde el primer día. Bueno, vamos con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Panamá, primera y única parte. Ciudad de Panamá, sismo 2.0, profundidad 102 kilómetros, 2.2 a 2.6, máximo con profundidades entre 108 y 116 kilómetros, 2.8 con una profundidad de 123 kilómetros, 3.0 a 3.4, máximo con profundidades entre 128 y 137 kilómetros, 3.6 con profundidad de 140 kilómetros, 3.8 a 4.2, máximo con profundidades entre 155 y 167 kilómetros, 4.4 con profundidad de 178 kilómetros, 4.6 a 5.1 máximo con profundidades entre 168 a 180 kilómetros, 5.3 con profundidad de 191 kilómetros y 5.5 a 5.9 máximo con profundidades entre 60 y 66 kilómetros. Antes de seguir, quiero decir que este vídeo lo estoy haciendo hoy mismo. 25 de junio 2026, hora 2:34 de la madrugada. Este es el más reciente de lo que estoy grabando, ¿de acuerdo? Desde Panamá hasta Venezuela son repetidos, ¿de acuerdo? He tenido que hacerlo de nuevo, lo estoy haciendo a partir del día de hoy. Los otros son ya que lo tenía y repetidos hasta meses anteriores. Seguimos con Colón. Colón, veo que se va a producir sismos y son los siguientes. 2.1, profundidad 100 kilómetros, 2.4 a 2.9, máximo con profundidades entre 108 y 119 kilómetros, 2.1 con profundidad de 124 kilómetros, 2.2 a 2.8, máximo con profundidades entre 134 a 137 kilómetros, 0.0 con una profundidad de 139 kilómetros, 0.2 a 4.7, máximo con profundidades entre 159 a 172 kilómetros. También un 5.0 con profundidad de 176 kilómetros, 5.3 a 5.5 máximo con profundidad de 780 y 190 kilómetros y 5.7 con profundidad de 196 kilómetros. 196 kilómetros. También se va a producir sismos, son los siguientes: 5.8 con profundidad 41 kilómetros, 5.9 con una profundidad de 84 kilómetros. Antes de seguir, deciros, ya se me ha cumplido otra predicción del sismo en California. Está aquí en vídeos. También deciros que todas las predicciones cumplidas van a estar o en vídeos o en mi comunidad. ¿De acuerdo? Podéis visitar la comunidad, que además de las predicciones cumplidas, tengo predicciones mundiales y próximamente en unos días los horóscopos del mes de julio 2026. Ya dicho esto, vamos a seguir. Bajo boquete. Bajo boquete veo que se va a producir sismos, además un terremoto. Cuidado. Los sismos son los siguientes. Un momentito. A ver. 2.2 con una profundidad de 60 kilómetros. 2.4 a 5 a 2.4, perdón, a 3.0, máximo con profundidades entre 68
a 95 kilómetros, 3.4 con profundidad de 109 kilómetros, 3.7 a 4.0 máxima con profundidades entre 111 a 116 kilómetros, 4.4 con una profundidad de 125 kilómetros, 4.7 a 5.2 máxima con profundidades entre 130 a 160 kilómetros, 5.5 con profundidad de 177 kilómetros, 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre 160 a 180 kilómetros. Se van a producir bajo boquete terremotos. Son los siguientes: 7.0 profundidad 154 kilómetros, 7.1 profundidad 105 kilómetros y 7.3 con una profundidad de 96 kilómetros. Chiriquí, creo que se pronuncia así el nombre, ¿vale? Sismos: 2.3, profundidad de 81 kilómetros, 2.6 a 2.3, máximo con profundidades entre 89 y 93 kilómetros, 3.7 con profundidad de 103 kilómetros, 4.0 a 4.6, máximo con profundidades entre 109 a 116 kilómetros, 4.4 con una profundidad de 120 kilómetros, 5.1 a 5.5 máximo con profundidades entre 11 y 35 kilómetros y 5.7 con una profundidad de 5 kilómetros. Gamboa. En Gamboa ve que se va a producir también sismos, son los siguientes: 2.4 con una profundidad de 97 kilómetros, 2.6 a 3.6, parísimo con profundidades entre 180 y 190 kilómetros, 3.9 con una profundidad de 196 kilómetros, 4.1 con una profundidad de 199 kilómetros, 4.3 a 4.7 máximo con profundidades entre 170 y 177 kilómetros, 4.9 a 5.2 máximo con profundidades entre 80 y 82 kilómetros, 5.4 a 5.6 máximo con profundidades entre 61 a 67 kilómetros y 5.8 con una profundidad de 20 kilómetros. Las tablas. En las tablas veo que se van a producir sismos y terremotos, así que mucho cuidado. 2.0 con una profundidad de 130 kilómetros, 2.2 a 3.0, máximo con profundidades entre 133 a 140 kilómetros, 3.6 con profundidad de 144 kilómetros, 4.0 a 4.2, máximo con profundidades entre 150 a 157 kilómetros, 4.7 con una profundidad de 162 kilómetros, 5.0 a 5.3, máximo con profundidades entre 163 a 177 kilómetros, 5.7 con una profundidad de 2 kilómetros. También se va a producir estos sismos de 5.8 con una profundidad de 93 kilómetros, 6.0 con una profundidad de 52 kilómetros. También se va a producir fuertes terremotos. 7.0 una profundidad 116 kilómetros. 7.1 profundidad 97 kilómetros. 7.3 con una profundidad de 78 kilómetros y 7.5 con una profundidad de 50 kilómetros. Vamos a terminar con Puerto Amuelle. Ahí se va a producir sismos y terremotos, así que mucho cuidado. Panamá también va a estar temblando y bastante. 2.1 con una profundidad de 99 kilómetros, 2.4 a 2.8, máximo con profundidades entre 111 a 116 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 126 kilómetros, 3.2 a 3.6, máximo con profundidades entre 128 a 136 kilómetros, 3.8 con una profundidad de 141 kilómetros, 4.0 a 4.3, máximo con profundidades entre 142 a 150 kilómetros, 4.5 con profundidad de 150 kilómetros, 4.7 a 5.3, máximo con profundidades entre 155 a 160 kilómetros y 5.6 a 5.8, máximo con profundidades entre 190 y 200 kilómetros. Antes de seguir, deciros, a partir de Panamá son predicciones ya hechas, ¿vale? Del 3 de enero de este año 2026. Lo dejo claro para que se sepa que aunque lo esté haciendo ahora, que es por los problemas que yo he tenido, que se me han borrado los vídeos originales, he tenido que repetirlo. Pero
todas mis predicciones van con sus fechas originales, que podéis verlo abajo, ¿de acuerdo? A mí se va a producir fuerte sismo de 5.7, profundidad 76 kilómetros, 5.9 con una profundidad de 110 kilómetros, 6.0 con una profundidad de 114 kilómetros, 6.2 con una profundidad de 99 kilómetros, un 6.4 con una profundidad de 51 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.1, profundidad 124 kilómetros, 7.3, profundidad 87 kilómetros, 7.5 con una profundidad de 156 kilómetros y un 7.7 con una profundidad de 30 kilómetros. Además va a producir un 7.6 con una profundidad de 69 kilómetros. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Panamá, primera y única parte. También deciros cuidados porque he estado mirando directos que están haciendo, asignándose predicciones cumplidas que no son suyas, ¿de acuerdo? Son copiadas de mí. Así que mucho ojo y decirle las verdades sus caras. Decirles no, esta predicción no es tuya, esta predicción no es tuya, es de fulanito o fulanita. Porque vemos quién sí lo hemos hecho mucho antes. Y vienen esta gentuza a asignarse lo que no es suyo, más que para que le sigáis, engañaros y robaros, porque son estafadores chantas. Así que mucho ojo y antes de seguir a una persona, mirad quiénes son realmente. Es un consejo de bruja. Nos vemos.